Buenas. Sabemos de sobra que la RC pasa por un momento complejo y ser crítico de las condiciones que llevaron al partido político y sobre todo el movimiento a este momento donde el carroñerismo oficialista quiere destruirlo, debería ser el faro de luz de la dirigencia para corregir lo que por años viene mal, sin verla como traición. Claro, siempre y cuando esta crítica sea construida en pro del movimiento y no desde debe haber una tercera vía o si hay alguien que quiera de verdad ir en pro del país. Este es el momento histórico, huevón. O todos somos hijos de la naturaleza, bro. La política no existe. Ni tú, ni yo tampoco. Vamos a tomar ayahuasca, huevón, con los hermanos de los pueblos indígenas. Resintieron porque el Rodri tiene una opinión, ya. O ni correísmo ni anticorreísmo. Nos vamos a las calles porque allí se hace la verdadera política y la lucha. Lo que pasó esta última semana con la RC es claramente un indicio de que algo no funciona bien en el partido. Que un asambleísta esté acusado de violación a una menor y que los compañeros de bancada hayan firmado un proyecto de ley para bajar la edad de consentimiento de los adolescentes y que su excusa para hacerlo sea el aumento a las penas del femicidio, dejen claro que ninguno lee lo que firma. Además, que ninguno de los asambleístas ni la líder del movimiento haya podido explicar que el proyecto venía en línea a lo que la Corte Constitucional había sentenciado en 2021 solo demuestra que el partido está desgastado, además de evidentemente haber perdido como objetivo a la política y centrarse en ser fuerza electoral. Y esto sí es una diferencia, porque como ciudadanos tenemos que entender una cosa: la política significa transformar. Simple, la política es transformación. Y hoy lo que estamos confundiendo con la identificación, es decir, el sentirse identificado con algo, que sí, es parte fundamental de la política, pero no es su fin último, porque la política transforma, y es esa transformación la que nos hace sentir identificado con un proyecto u otro. La política no se trata de buenos contra malos, como hoy nos están haciendo pensar desde el oficialismo, que muy bueno así digamos no es, porque ha aprovechado temas tan sensibles como los niños y niñas violados para politizarlo y hacer carteles de se busca y proponer castraciones químicas o en peores casos como los de algunos patanzuelos que se creen asambleístas pero son tirados a matones que no van más allá de ser unos simples estafadores que no han dudado en nombrar a las víctimas en sus redes sociales sin entender ninguno de los principios más elementales, no del derecho sino de la decencia humana, como si este fuera el medio para transformar la realidad de miles de niños y adolescentes que sufren este tipo de abusos. Prepárate, cara de tarrina, que mañana viene tu tanda. La RC ya no es una fuerza electoral. Cuando un movimiento que se cansó de ganar elecciones pasa a perder 3 elecciones seguidas, es claro que la gente está diciendo algo. Y es precisamente aquí donde la RC no ha logrado entender que las derrotas consecutivas son un mensaje, que los procesos han estado llenos de vicios e incluso han sido corrompidos desde adentro, es algo que se debe recordar siempre, pero no convertirse en la base comunicativa del partido, ni mucho menos pensar que es la forma en la que se va a conseguir que esa gente que no votó por el partido lo haga. Volvemos a repetir, es importante recordar que las elecciones han sido corrompidas de una y mil formas, pero hacerlo su agenda de comunicación es un error que cuestan más votos. ¿Que los medios tradicionales están totalmente parcializados? Sí. ¿Que el oficialismo puede pagar 2 millones de dólares en redes? Sí. ¿Que así se parte desde lugares distintos? También es verdad. Pero la RC se comió el cuento, junto a todos sus simpatizantes y militantes, de que serían victoriosos toda la vida. Y nunca avisoraron que esa fuerza electoral se iba a perder, que iban a ser manipulados y que muchos no volverían. Y esta idea de que la derecha nunca más iba a ganar en el Ecuador no solo nos costó el daño que hoy estamos viviendo, sino a la propia RC y sus capacidades para comenzar a entender las necesidades de los ciudadanos y con ello construir bases militantes que entiendan el único proyecto político que le ha dado dignidad a este país. Estamos, mis queridos compañeros, los informo desde Ecuador, país de los animales. Entonces, no se trata de ir a Cartagena o a Buenos Aires a conversar de cómo nos robaron las elecciones. No se trata de ir a tomar cafecitos en la casa de algún líder de la RC, sino de comenzar a caminar por los barrios y entender las necesidades de las personas y comerse las puteadas y aceptar las críticas. Aquí nace la política. Aquí nace la transformación, en el recorrido y la cercanía con la gente, porque solo cuando nos enteramos de sus necesidades es que comenzamos a reconstruir el proyecto político que hoy tanto se necesita, porque solo yendo de casa en casa vamos a poder llegar donde los medios no llegan. Un correísmo sin correa. Se ha hablado mucho de la necesidad de castrar al líder del movimiento, de separarlo y tomar un rumbo autónomo, y en lo único en que pensamos en Banana
es que en Argentina dieran todo por tener a Perón y a Evita vivos. Y que esa necesidad de tenerlos cerca han hecho que se puedan encontrarlos en otros líderes. Pensar en un correísmo sin Correa es un error hasta histórico, pues la figura del líder no debe negarse, no solo porque es históricamente erróneo, sino porque eliminarlo también significa eliminar la identidad del movimiento, castrarlo como le gustan decir algunos analistas. También es castrar su rumbo ideológico y simbológico. Y todos sabemos en el Ecuador que muchos ganan su curul no por buenos candidatos, sino por correístas. Lo que sí creemos en Banana es que Rafael Correa debe salir del estado perpetuo en el que se encuentra desde que salió de la presidencia, pues en lugar de ser el faro que guía el movimiento, se asemeja más a un candidato que no dejó de estar en campaña permanentemente. Y entendemos el valor que esta tarea tiene, pues Correa nunca dejó la lucha permanente. Por eso también ha logrado que su figura, y en especial el choque de tú a tú con cualquier aparecido, lo desgaste constantemente. En este mismo sentido, esta campaña permanente ha hecho que la RC no tenga un faro intelectual que esté pensando de manera teórica y técnica los problemas que el Ecuador está enfrentando actualmente. No estamos diciendo con esto que no existan dichos esfuerzos, sabemos que los hay, pero centrarse en ser una fuerza electoral y no política en el sentido de la transformación ha hecho que lo primero sea lo primordial y lo más visible para todos. Esto mismo ha logrado que la RC y Rafael Correa pierdan su termómetro social, que es la base necesaria para entender lo que hay que transformar. El poner como primer orden ser fuerza electoral solo ha malogrado los objetivos del movimiento, dejando de lado al electorado. A esto nos referimos con un termómetro social perdido, que está alejado del deber ser político, que como venimos sosteniendo es la transformación. Cuando el termómetro está dañado, el partido pierde su capacidad para entender las necesidades del ciudadano de a pie y con ello su verdadera representatividad. Para ello, la solución no es castrar al líder histórico del partido, sino recordar los ideales de transformación y los elementos intelectuales que lo conformaron en un inicio. Para ello, así como Perón lo hizo alguna vez, Correa tiene que centrar sus esfuerzos políticos por fuera de ser el candidato eterno para pasar a comprender el Ecuador históricamente y comenzar a entablar una conversación sobre el país que merecemos y cuál es el proyecto que nos llevará a eso. Y ahí, cuando eso esté definido y eso se pueda comunicar, ahí recién comenzar a explicar por qué la RC ha sido el único capaz de comprenderlo y ejecutarlo. El camino a la transformación no es al revés, no nos confundamos. Como hemos visto hasta el cansancio durante 8 años. No se gana para poder transformar y luego entender. Se comprende, se comienza a transformar y luego sí se gana. Rafael Correa debe comenzar a transformarse en el líder histórico, político e intelectual que hoy necesita la RC y el país. Limpieza en la RC. La búsqueda de ser fuerza electoral ha generado la mayor debilidad de la RC, lo que podríamos llamar su talón de Aquiles, la traición. Pero en este punto hay que entender dos tipos de traiciones. 1. La traición, que nos debió dejar lecciones. Y 2. La traición por cojudos. Sobre la primera, no hay mucho que decir. El proyecto debió encaminarse después de Correa en la misma línea que se había trazado, pero lamentablemente cayó en las manos equivocadas. Manos que hicieron todo lo posible por desarticularlo y destruirlo y que hasta hoy tienen la osadía, después de haber destruido el país y repartirlo al mejor postor, de ir a dictar clases magistrales a Argentina sobre lo malo que fue el correísmo del que él vivió y de cómo lo combatieron cuando iban al despacho a las 11 y lo cerraban a la 1 de la tarde. Yo como un arroz con huevo y no me pasa absolutamente nada, duermo tranquilo, hasta me importa un bledo el país de salud. Sobre esta traición no queda otra que aprender. El problema es cuando la traición pasa porque somos cojudos, que estamos convencidos en que somos fuerza electoral, mientras la fuerza política se desarma y entonces nos toca llamar a cualquier aparecido de las redes que nos termina dando la vuelta, desarmando el propio partido por dentro con otros oportunistas que solo necesitaron el voto de confianza del otro bando para distanciarse. Esto pasa porque el partido ha dejado de lado su capacidad política, su capacidad transformadora y se ha convencido de que solo las urnas son el lugar donde esto puede pasar. Como queremos estar a la par de las nuevas fuerzas electorales, comenzamos a copiar las estrategias y ahí no solo no estamos a la par, sino que corremos desde muy atrás, porque le abrimos las puertas a cualquiera que luego se quiere poner a la par del líder histórico del movimiento que ganó 10 elecciones seguidas. Que le debo mi curul a RC. Ok, eso creo que se lo podrían decir a cualquiera, no a una persona que tiene más de 320.000 seguidores orgánicos. ¿Ese es su argumento?
Y asimismo, le damos cabida a gente que militó con adversarios políticos, que no solo abandonan el barco, sino que buscan estrellarlo. Respecto a encontrar un presunto violador en las filas del partido, la respuesta de la RC desde lo institucional es acorde a lo que se necesita. Pero es cierto que deben existir mecanismos internos que eviten que este tipo de personas puedan acceder a una curul. Y sobre todo, frente a estos casos, que son de índole política, deben existir respuestas políticas y no solo institucionales. Está bien que la RC haya expulsado a Díaz, pero la reacción no solo puede caer sobre lo institucional, sino que tiene que ser política. Tiene que obligar a un líder o a una líder a salir a dar la cara y dar una respuesta política y una solución a este problema. No puede quedarse en una expulsión cualquiera. Esto nos lleva a hablar de los procesos internos de la RC que ya están rotos. No podemos seguir pensando que somos fuerza electoral, porque como hemos venido repitiendo hasta el hartazgo, eso nos crea una ilusión y sobre todo estrategias donde este tipo de asambleístas se filtran, llegan y se van por causas legales a la vereda de enfrente. Entonces, hay que comenzar a crear bases militantes desde la transformación de nuestra realidad, apoyada en la mirada de miles de personas que buscan sumar al movimiento desde donde les toque. Que además es la visión que hay que alimentar, que la transformación de nuestra sociedad está por encima de cualquier puesto al que un dirigente pueda llegar, que esos espacios no son los únicos en los que se puede combatir los problemas y transformarlos. Esto nos lleva a otro punto. Es tiempo que la RC comience a hacer internas y ver en el liderazgo algo más allá del voluntarismo, la lealtad y la gestión, sino gente, líderes que puedan ser una nueva cara del movimiento. ¿Quieren líderes que sean conocidos y aceptados y que no se les den la vuelta? ¡Fórmenlos! Es tiempo de comenzar a generar líderes que tengan claro el proyecto político, los horizontes y necesidades del Ecuador, que además generen en la gente verdadera simpatía. ¿A ti qué música te gusta escuchar? Para finalizar, en Banana queremos decir que cuando uno ve una mala noticia sobre la RC, inevitablemente se repiensa si precisamente el proyecto es el adecuado para sentirse representado. Y asimismo llegan cientos de videos a X, Facebook y TikTok sobre lo malo que es el correísmo representando nuestros intereses. Que la culpa es de Correa por entregar el partido a oportunistas, que lo único que han hecho es beneficiarse a sí mismos y que es hora de tomar acción, que es justamente el momento en que un nuevo movimiento nazca para que nos vuelva a representar. Y hemos de admitir que sí, que esas palabras a uno lo tientan. Asimismo, vemos la inevitable sonrisa de Yanedi Nostroza, el casi orgasmo de Carlos Vera, la sonrisa burlona de Vivanco y Boscán, y entonces hacemos clic. Es obvio que van a vender este momento, que en efecto es grave para el movimiento, como el fin del correísmo, pues de eso han vivido ya 8 largos años, y cada vez que la RC se tropieza por sí misma, la alegría por ver su sueño húmedo cumplido no da para más, y se nota en sus ojos brillosos, en cada palabra que oculta una lágrima de felicidad. Pero adivinen qué, van a ver correísmo hasta que se mueran y no van a entender por qué. Por favor, dejen la envidia y permítanme continuar, gracias. No van a entender por qué, si no han hecho más que trabajar en la construcción de su ataúd, con planos y guías que han cambiado de dueño ya 3 veces y que seguramente lo seguirán haciendo. No van a entender por qué, si han ayudado a construir una narrativa para que nadie más crea en la RC. Narrativa a base de mentiras y la divinización de personajes nefastos que encarnan el peor lado de la política populista y construyen su aceptación con los sectores de la población más violentos y oscuros, mientras se queman en la silla de Carondelet por sus propios pecados violentos, machistas y enfermizos. No van a entender por qué un movimiento puede resistir a sus mentiras y ataques violentos y seguir representándose en la figura de un tipo al que lo han tildado de acabado, porque hay algo que ellos no tienen y que jamás tendrán: dignidad. La dignidad que se construye con la política bien intencionada y planificada, que vea más allá de las propias narices. Porque nos han querido meter en la cabeza que el fin está cerca desde hace 8 años, y los hemos visto chorrear espuma y babas mientras ese fin se posterga. Y aquí les dejo un spoiler: no morirá jamás. Porque al contrario de partidos políticos que solo han abierto más la grieta entre quienes más tienen y quienes no, el correísmo, escúchese bien, como movimiento y no como partido, ha sido el único que ha tendido un puente entre aquello que se nos negó por tanto tiempo y nosotros, los ciudadanos de pie: la dignidad. Cuando uno aprende a vivir en dignidad, no es difícil, sino imposible de convencernos de que quienes nos la dieron son los malos, en especial cuando ustedes se llenan los bolsillos y llegan a la misma excitación cada vez que ese fin aparentemente está cerca. Se van a morir y no van a entender por qué,
porque su dignidad se hace con el dinero de esos que construyen un país amurallado y los tienen de voceros y guardianes para decir a todos que estamos bien, que es lo necesario para reconstruir la patria. Patria que se han encargado de destruirla una y otra vez y que nosotros estamos dispuestos a reconstruir cuantas veces sean necesario a pesar de que ustedes ladren. No van a entender por qué, jamás, porque lo suyo no es dignidad, sino contrato. Por eso, hasta el último día de sus vidas van a seguir viendo correísmo. Y solo ahí serán miserables al ver que aunque lo intentaron con uñas, dientes, mentiras y amargura, su tarea de vida ha sido no solo inútil, sino mediocre, porque van a ver correísmo hasta que se mueran.